Cuando mentí en el formulario de inscripción, me dije que estaba haciendo lo mejor para mis hijas. Sabía que estaba mal, pero no sabía hasta qué punto era ilegal. Supuse que sería ilegal, pero nunca pensé que me fueran a pillar. Estoy casi seguro de que me convencí de no estar haciendo daño a nadie. No era la zorra del instituto, no era la juerguista, no era la chica mala, no era la drogata. Era la mentirosa. Era un poco el amo del cotarro. Cada nuevo chanchullo me resultaba un poco más fácil, hasta tal punto que empecé a coger confianza. No veía que estuviera haciendo nada malo. Aunque hubiera preferido no tener que pasar por eso, ahora entiendo que al menos no soy la única. Es una experiencia profundamente humana. ¿Cuántos de vosotros habéis mentido por lo menos una vez desde comienzos de 2014? ¿Y cuántos de vosotros os veis en general como personas honradas y maravillosas? El mismo grupo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nos veamos como personas honestas y al mismo tiempo reconozcamos que somos deshonestos? Resulta que se debe a nuestra capacidad de racionalización. Me llamo Dan Ariely y me interesa el comportamiento humano, me interesan la racionalidad y la irracionalidad. Me interesan los casos en los que tomamos buenas decisiones y los casos en los que tomamos malas decisiones. En caso de emergencia, usar el martillo para romper el vidrio. Junto con mis colegas y alumnos he llevado a cabo cientos de experimentos para tratar de entender el comportamiento humano, y de unos años a esta parte nos hemos centrado en la deshonestidad. Hemos estudiado los escándalos corporativos que se han producido en todo el mundo. Enron, Qualcomm, la crisis financiera de 2008. También hemos asistido a un aumento de los casos de dopaje en el deporte profesional. ¿Alguna vez ha usado esteroides? No. Nunca he usado esteroides. Nunca me he dopado. Hemos presenciado mentiras políticas de grandes repercusiones. No torturamos a nadie. Se lo voy a repetir. No torturamos a nadie. Parece ser que no había armas de destrucción masiva. Pero dijo usted que sabía que sí las había. Dije que sabía dónde había instalaciones sospechosas. ¿Recaba la Agencia de Seguridad Nacional algún tipo de dato de millones o cientos de millones de americanos? No. ¿No? Al menos no deliberadamente. Por un lado, queremos mirarnos en el espejo y poder pensar que somos buenos, honestos y maravillosos. Por otro lado, queremos aprovecharnos egoístamente de las ventajas de ser deshonestos. Mientras solo trampeemos un poco, no tenemos por qué pagar ningún precio en cuanto a la imagen y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es lo que llamamos el factor de falseo. Es la capacidad que tenemos de portarnos mal sin dejar de vernos como buenas personas. Y todos podemos pensar en numerosos aspectos de nuestra vida en los que tenemos un factor de falseo. Pensemos en los límites de velocidad. Aunque ponga 55, ¿pasa algo si conduzco a 60 por hora? ¿Qué pasa si miento un poquito en la declaración de la renta? ¿Y si exagero mi perfil en una red para encontrar pareja? Tras hacer varios estudios, hemos descubierto que cualquier cosa que modifique el factor de falseo también cambiará la capacidad de la gente de ser deshonesta. Hay docenas de elementos que pueden alterar la magnitud de nuestro factor de falseo. Y hemos podido observar muchos de esos elementos en laboratorio. Por ejemplo, si puedes decirte que todo el mundo lo hace, te resulta más fácil racionalizar las cosas, convencerte de que en el fondo no pasa nada por hacer algo y llevar el engaño a una escala superior. Me llamo Tim Donaghy. Me crié en Havertown, Pensilvania. Mi padre era árbitro de baloncesto universitario y por eso, y porque me apasiona el deporte, decidí seguir sus pasos y hacer carrera como árbitro de la NBA. Al principio me basaba en las reglas, en cómo estaban formuladas sobre el papel. El árbitro novato, Tom Donaghy, está siendo muy severo en este comienzo de partido. Está pitando muchas faltas personales. Vamos, que está siguiendo el reglamento al pie de la letra.
Me fijé en que había compañeros que estaban ascendiendo un poco más rápido que yo. Me enteré por los más veteranos de que hay una serie de trucos, una serie de formas de hacer las cosas para avanzar en la profesión. Te dicen cosas como que hay ciertos jugadores a los que se les permite retener un poco el balón o a los que no se pita ciertas faltas que podrían mandarlos de cabeza al banquillo. Rubio, prueba suerte, a ver si cuela. Dios mío, qué decisión más horrible de Jason Phillips. No se atrevió a pitar la misma falta a Kobe Bryant. Una decisión lamentable. Probablemente haya cerca de un 50% de decisiones arbitrales reglamentarias y un 50% de decisiones basadas en el favoritismo con ciertas estrellas o las presiones de los entrenadores en un momento dado. ¿Cuál fue el factor decisivo en estos últimos minutos? El tiro de silbato. Nunca he tenido una conversación con el presidente de la NBA sobre las jugadas que hay que pitar y las que no, pero desde el departamento de operaciones te dictan claramente por vídeo, por correo electrónico o en reuniones qué jugadas quieren que pites y cuáles no. Y siempre parece tener que ver con los jugadores estrella o los equipos más potentes. Kobe Bryant es una estrella en esta liga, vende un montón de entradas, un montón de zapatillas y un montón de sudaderas, y los fans pagan sumas descomunales por ver jugar a esa clase de jugadores. No creo que los árbitros tengan la sensación de estar haciendo algo malo, porque tal y como lo ven, solo están haciendo lo que les dicen los ejecutivos de la liga. Y si quieres avanzar en tu carrera y seguir recibiendo tu paga extra después de un gran partido, haces lo que quiere la liga. Y Reggie Miller tiene un porcentaje de tiro de... Como árbitro de la NBA, estaba implicado en la planificación de las jugadas que se pitarían en cada partido y sabía qué equipos tendrían ventaja y cuáles estarían en desventaja. Nunca me olvidaré de la primera vez que crucé la línea que jamás debería haber cruzado. Un amigo mío estaba mirando un calendario con partidos de la NBA y me pidió que le ayudara a hacer una quiniela. Y yo sabía de un árbitro que, digamos, iba a favorecer al dueño de cierto equipo o a cierto jugador en concreto. Así que le di esa información a mi amigo. Y le alucinó que fuera capaz de predecir el resultado de un partido. Me propuso ponerse en contacto con unos corredores de apuestas y apostar en su nombre por los dos. Llegó un momento en el que estábamos apostando probablemente en 3 o 4 partidos de la NBA a la semana. A la larga terminé sintiéndome culpable y quise parar, básicamente. Lo que no sabía es que mi buen amigo estaba compartiendo esa información con una serie de personas vinculadas con el crimen organizado. Los San Antonio Spurs son los campeones mundiales de la NBA. Lo que pasó fue que al acabar la temporada, me llamó un amigo para decirme que el FBI había destapado toda la trama a raíz de las escuchas telefónicas que habían hecho a los Gambino. Se espera que el exárbitro de la NBA, Tim Donaghy, acusado de apostar en los partidos que él mismo arbitraba, se declare culpable ante el Tribunal Federal. Para estudiar la deshonestidad tenemos que poder medir, a poder ser con precisión, el grado de deshonestidad de las personas, y para ello disponemos de toda clase de métodos. Os voy a describir uno. Muchas gracias. Vamos a empezar, así que acompañadme al laboratorio. Podéis sentaros donde queráis. Veréis que tenéis lápiz y papel sobre el pupitre. Propusimos 20 problemas matemáticos sencillos a los sujetos. Busca los 2 números que suman 10. Son problemas que cualquiera podría resolver con un poco de tiempo, pero no les dimos el tiempo suficiente. Os vamos a dar 5 minutos para resolver todos los problemas que podáis. Al cabo de 5 minutos os voy a pedir que soltéis los lápices y contéis el número de respuestas que habéis acertado. Y cuando sepáis cuántas preguntas habéis acertado, coged vuestra hoja y venid aquí a triturarla. Y eso hacía la gente. Se nos acercaban, nos decían, por ejemplo, que habían resuelto 6 problemas, les pagábamos $6 y se iban a casa. Aquí tienes, gracias. Lo que no sabían los sujetos del experimento es que la trituradora de papel estaba trucada. Tritura los márgenes del folio, pero el cuerpo permanece intacto. ¿Y qué nos encontramos? Que de media cada uno había resuelto 4 problemas, pero nos dijeron que habían resuelto 6. He resuelto 6. Es un poco bochornoso, pero solo he resuelto 6. Creo que he acertado 7.
Hemos hecho estos experimentos con 40.000 personas y de momento hemos encontrado unos 20 grandes tramposos. Son las personas que mintieron descaradamente las que nos dijeron que habían resuelto los 20 problemas y nos robaron $400. También nos encontramos con 20 y tantos mil pequeños tramposos y ellos nos robaron cerca de $50.000. Y no me parece una imagen distorsionada de la realidad. Efectivamente, hay muchos grandes tramposos sueltos, pero son muy raros. Y por eso, su impacto económico global es relativamente bajo. Pero por otro lado hay un montón de pequeños tramposos. Y como somos tan numerosos, el impacto económico de esta categoría es en realidad increíblemente, pero increíblemente elevado. Para uno de los proyectos, Dan, Sahar Ayal y yo decidimos fijarnos en la influencia que ejerce el comportamiento inmoral de los demás en nuestra propia decisión de hacer trampas. Así que diseñamos un experimento con diferentes tipos de condiciones. Imaginemos el mismo experimento que os acabo de describir, pero con una gran diferencia. Hemos contratado a un estudiante de una escuela de interpretación que a los 30 segundos de empezar el experimento levanta la mano. Sí, ya he acabado. ¿Y ahora qué? Y dice, he resuelto todos los problemas, ¿y ahora qué hago? Vale, pues acércate. El experimento ha empezado hace 30 segundos y tú todavía vas por la primera pregunta. No te cabe la menor duda de que esa persona está haciendo trampas y el investigador dice, vale, si ya has acabado puedes marcharte. Toma, gracias. Y ves que la persona se está llevando la recompensa máxima y se va a casa. ¿Cómo afecta eso a tu propia integridad? Pues que mucha más gente hace trampas. Pero podría haber dos explicaciones a esto. La primera explicación es que los sujetos han comprobado que hacer trampas en este experimento no acarrea consecuencias. La segunda posibilidad es que el hecho de que no te vayan a coger es lo de menos. Lo que cuenta es que está aceptado socialmente. Gracias por participar. Así que decidimos estudiar cómo nos afecta el que la persona que hace trampas sea como nosotros, alguien con quien nos identificamos o muy diferente de nosotros. Llevamos a cabo un experimento en la Universidad Carnegie Mellon. Todos los sujetos eran estudiantes de esa universidad. El actor también era un estudiante de Carnegie Mellon, pero le hicimos llevar una sudadera de la Universidad de Pittsburgh. ¿Qué pasa si eres un estudiante de la Universidad Carnegie Mellon y ves a un alumno de la Universidad de Pittsburgh haciendo trampas? Sigues pensando que puedes salirte con la tuya, como lo demuestra el hecho de que alguien haya conseguido irse a casa con todo el dinero, pero no piensas que sea algo digno de alguien como tú. ¿Qué pasa entonces? ¿Que hay menos trampas? O sea que lo importante no es la probabilidad de que te cojan, es más la cuestión de lo que es aceptable socialmente en nuestro círculo. Me llamo Erika Nelson, soy de Florida. Estoy casada con mi marido, Kenny. Y entre los dos tenemos 6 hijos. Kenny y yo tenemos 2 hijos juntos. Kenny es muy buena persona. Y siempre hemos tenido una gran relación, pero pasar de 0 a 6 hijos, en fin, fue brutal. Así que él se obsesionó con su trabajo y dejamos de tener relaciones sexuales. Bueno, ya ni siquiera hablábamos. Vamos, que solo existían los niños y luego estaba su trabajo y nada más. Y yo me pasaba la vida limpiando culos, desde que me levantaba hasta que me acostaba, y en eso consistía mi vida. ¡Vamos, Ali! Si un día me daba por llevar sujetador, ya era mi día de ponerme guapa. Me descuidé un poco en ese sentido. Pero quería de verdad a mi marido y quería que la cosa funcionase. Así que intentaba hablar con él, pero dijera lo que dijera, le entraba por un oído y le salía por el otro. Nunca pasaba nada. Una vez, la última vez, hasta me puse a llorar y le dije, mira, necesito algo más en mi vida, ¿vale? Te lo tengo que decir porque te quiero y no quiero que lo nuestro se vaya al garete. Y él se encogió de hombros. No es que le diera lo mismo, solo creo que pensó, bueno, ya nos las arreglaremos. Pero en el momento no lo vi así, me lo tomé como un bofetón en la cara. Ashley Madison es una web para gente casada o gente que tiene pareja pero que quiere sexo esporádico.
un polvo sin complicaciones o lo que sea. Creo que ese es uno de los atractivos de Ashley Madison, que sabes que todo el mundo sabe que estás casado, con lo que no hay malentendidos. Buscas a alguien en tu zona y nosotros vivimos en una comunidad muy pequeñita y encuentras a cientos de personas. Y es fácil obviar la realidad de lo que estás haciendo porque estás detrás de una pantalla de ordenador. Empecé a chatear con un tipo. La verdad es que tuvimos una buena relación durante unos meses, hasta que un día empezamos a tener conversaciones más íntimas y por fin quedamos en vernos. Me llevaba a restaurantes caros. Yo me ponía guapa y pensaba, wow, esto es genial, voy a poder tener mi vida familiar, ser una buena madre y luego paralelamente puedo llevar una vida de glamour. Puedo llevar sujetador, ponerme guapa, maquillarme, ir a la peluquería. Vamos, todo lo contrario de lo que hago en casa. Y creo que eso era lo que me atraía, más que otra cosa. Quedaba con él y mentía a mi marido. Le decía que había quedado con una amiga o que iba a visitar a mis padres o lo que fuera. Así que creo que, aunque sabes que lo que estás haciendo está mal, la gratificación inmediata acalla tus escrúpulos morales. Una noche volví a casa y le pregunté a mi marido, ¿tienes algún plan esta semana? Y me dijo, ¿por qué? ¿Para que puedas hablar con él por teléfono mientras no estoy yo? Y le dije, ¿cómo te has enterado? Pero se fue sin decir palabra y yo lo seguí hasta nuestro dormitorio. No sabía cuándo se había enterado, no sabía cuánto sabía. Todas esas preguntas me rondaban por la cabeza y me dijo, anoche te dejaste el correo abierto. Esta mañana fui a mi despacho y vi que te habías dejado el correo abierto y me leí todos tus correos. Y yo le contesté, mira, sé que suena jodido, pero necesitaba a alguien que me hiciera caso porque es mi forma de ser. No soy capaz, no sé vivir sin eso. Así que necesito que me ayudes o que alguien me ayude, pero no quiero mandar a la mierda lo nuestro. Me di cuenta de lo mucho que le había dolido. Mi marido no se merecía eso. Así que ese mismo día borré mi perfil. Creo que saber mentir es una habilidad muy importante. Si se te da muy bien mentir, no tienes por qué preocuparte de que te pillen. Por eso creo que está bien saber mentir. A veces también hay que mentir para hacer ilusión a la gente. Por ejemplo, cuando le haces una fiesta sorpresa a alguien, pues claro, no se lo dices porque quieres ayudar a preparar la fiesta o lo que sea. Le estás mintiendo para ayudarle a pasar un buen cumpleaños. Todas las criaturas, grandes y pequeñas, cuentan con el engaño en su arsenal. A menudo es una pura cuestión de supervivencia. Por ejemplo, una planta o un pájaro pueden cambiar de color y camuflarse, lo cual es una forma de engaño. Cuanto mayor es el cerebro, mayor es la capacidad de mentir. Se sabe de casos en los que los chimpancés mienten, por ejemplo. En ocasiones pueden alejar a su grupo de un lugar donde hay comida para que luego un cómplice pueda volver más tarde y llevársela. También es muy habitual que los niños más pequeños cuenten mentirijillas, y para ellos es una actividad placentera que les ayuda a imaginar cosas, a desarrollar su cerebro y a construir lo que llamamos teoría de la mente, es decir, la teoría psicológica por la cual, a medida que madura nuestro cerebro, nos volvemos capaces de predecir e imaginar lo que están pensando los demás. Y si los niños no mienten, si los niños no se imaginan y sueñan cosas, no pueden desarrollar plenamente su teoría de la mente. Las mentiras son como los cuchillos. Si usas un cuchillo para agredir a alguien, está mal. Pero si lo usas para untar mantequilla en el pan, no tiene nada de malo. Una vez cogí un vuelo de Berlín a Milán y tuvimos bastantes turbulencias, o lo que fuese. En fin, fue un vuelo muy desagradable. En un momento dado, oí a una mujer que empezó a llorar y a gritar en italiano. Creo que tendría cerca de 50 años. Llevaba una gran cruz colgada del cuello. Busqué con la mirada a las azafatas porque esperaba que alguien fuera a atenderla. Pero cuando me giré vi que las dos azafatas estaban sentadas en el fondo del avión llorando.
A todo esto, la mujer no paraba de llorar y de gritar en italiano, así que me dije, hay que hacer algo con esta mujer, y vi que había un asiento vacío a su lado. Así que me desabroché el cinturón y fui a sentarme a su lado. Me abroché el cinturón, le cogí la mano a la señora y le dije, mírame, ¿parezco asustado? Y me dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué no estás asustado? Y le dije, pues porque de toda la gente que hay a bordo de este avión, soy el único que es ingeniero aeronáutico y soy el único que sabe que estamos a bordo del avión comercial más seguro del mundo. Ya sé que no lo parece, pero no nos va a pasar nada malo. Y se me quedó mirando y al cabo de un rato paró de llorar y empezó a respirar normalmente, sin dejar de apretarme la mano. Entonces me dijo, te ha enviado Jesús. Me dijo, de entre todas las personas del mundo, ¿qué probabilidades había de que se sentara a mi lado un ingeniero aeronáutico? Ese es el tipo de mentiras que no tengo ningún reparo moral en contar. Creo que, aunque nos hubiéramos muerto, morir en plena crisis de histeria es menos agradable que morir al lado de alguien que te está contando una mentira bonita. Nos criamos en un mundo social en el que nuestros padres nos enseñan a tener modales, a preocuparnos por los demás, a no señalar con el dedo a la gente y a no decir cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, y aprendemos que es aceptable mentir un poco. En otro experimento que estamos llevando a cabo ahora mismo, hacemos mentir a los sujetos y luego los conectamos a un detector de mentiras. Básicamente, los detectores de mentiras detectan nuestra turbación emocional, nuestra incomodidad. Y cuando la gente miente por iniciativa propia, el detector de mentiras nos indica que están mintiendo, no nos cuesta detectarlo. Pero a veces, cuando pedimos a la gente que mienta por una buena causa, el detector de mentiras no reacciona, no detecta nada. ¿Por qué? Porque si somos capaces de justificarnos, estamos mintiendo por una buena causa, no nos turbamos, no hay conflicto, no se nos plantea un problema emocional. Me llamo Kelly Williams Bolar y soy de Akron, Ohio. Cuando mi hija mayor estaba en el instituto y mi hija pequeña en segundo de primaria, me preocupaba la calidad de su educación. Los centros no tenían el nivel académico que debían tener. Mi padre y yo vivíamos en 2 distritos escolares diferentes, a no más de 5 kilómetros de distancia. Con mi padre tomé la decisión de inscribir a mis hijas en su distrito escolar. En el momento de firmar los formularios de inscripción, recuerdo que pensé, ¿qué probabilidad hay de que me meta en un lío gordo? A mis hijas les encantaba ese colegio. Enseñaban a los alumnos a centrarse académicamente. Llevaban ya un año yendo a clase allí, cuando el tesorero del colegio llamó a casa de mi padre y cogí yo el teléfono. Y me preguntó, si fuera allí ahora mismo, ¿estaría usted en casa? ¿Estaría allí? Y como se daba la casualidad de que me encontraba allí, le dije, sí, claro, si quiere comprobar que vivo aquí, venga, que estoy aquí. Más adelante me llegó una carta del tesorero y el superintendente que decía, tenemos pruebas irrefutables de que usted no vive o reside en el 1373 de Black Pine, en Copley, Ohio. Queremos reunirnos con usted y nos gustaría que viniese. Y recuerdo que fui a la reunión. No recuerdo cuántos hombres había, creo que 4, el superintendente, el tesorero. Para resolver este problema. Y tenían abogados. Hice mal las cosas, pero es porque quiero a mis hijas. Y recuerdo que, a pesar de todo, yo seguía intentando convencerles. No, pero si viven allí, viven allí. Y todo se complicó, porque me estaba hundiendo cada vez más. Pero por dentro estaba pensando, Dios mío, esto es demasiado. Estaban bastante molestos. Básicamente me dijeron que me llevara a mis hijas a otro colegio. Les dije, vale, no pasa nada, puesto que no las quieren aquí, y saqué a mis hijas del colegio. Un par de años más tarde,
Me llegó una citación judicial. Se abre la sesión. Querían imputarme un delito. Tengo que ocuparme de mis hijas, tengo que apoyarlas. Por desgracia, el fin no justifica los medios. Me declararon culpable. Se levanta la sesión. Mis hijas estaban al corriente. Les expliqué lo que ocurrió porque quería que entendieran las consecuencias de la mentira. Basta con torcer ligeramente la verdad para que tu vida dé un vuelco. Hay otra versión del factor de falseo en la que nos convencemos de toda clase de cosas que no son totalmente ciertas. Por ejemplo, la inmensa mayoría de las personas cree que conduce mejor que la media. La inmensa mayoría de las personas cree que tiene menos probabilidades de morir de un infarto o de cáncer y así sucesivamente. Tenemos una serie de creencias exageradamente optimistas sobre nosotros mismos y nos convencemos a nosotros mismos de que son ciertas. El autoengaño nace cuando nos contamos una mentira a nosotros mismos o somos conscientes de que estamos incurriendo en una racionalización, por ejemplo. Pero al cabo de un tiempo nos acabamos creyendo lo que nos hemos estado contando a nosotros mismos. Eso es lo que se conoce como el sesgo optimista y lo hallamos en un 80% de la población. El autoengaño tiene sus consecuencias positivas y sus consecuencias negativas. De media, las consecuencias positivas han compensado lo suficiente las negativas como para que la capacidad de autoengañarnos haya formado parte de nuestra evolución. Damos un formulario a los sujetos. Algunos no tienen las respuestas y evaluamos lo bien que lo hacen. Y como las preguntas son difíciles, no suelen hacerlo muy bien. A otros les damos el formulario, pero con las respuestas al final de la hoja. Les decimos, podéis consultarlas si queréis, como lo veáis. Y lo hacen genial. Pero luego les damos otro formulario y les decimos, aquí tienes otras preguntas. Por cierto, esta vez las respuestas no están al final. ¿Cómo crees que te va a salir? Y nos dicen que creen que lo van a abordar. De repente se creen que se les da de maravilla hacer exámenes. Incluso aunque les paguemos, aunque les digamos, mira, si adivinas cuántas vas a acertar, te pagamos un montón de dinero, no cambian de parecer. Se lo creen porque se han convencido a sí mismos. Soy el rey mundial de los exámenes y es imposible hacerles cambiar de opinión. Este proceso por el que nos engañamos a nosotros mismos es poderosísimo y ocurre muy rápido. Primero tenemos una punzadita de, quizá he hecho trampas, pero inmediatamente después pensamos, no es verdad, soy un genio y voy a serlo el resto de mi vida. Es un impulso fortísimo, poderosísimo en nosotros. Enseguida sé si alguien no está siendo honesto conmigo. Eso me ayudó a ser una excelente decana de admisiones. Una vez expulsé a un candidato porque consiguió que otra persona hiciera la selectividad por él. Estaba bastante claro porque él era incapaz de contestar una sola pregunta. Lo que veo en el mundo es que cada vez animamos más a nuestros hijos a hacerse pasar por quienes no son. El proceso de admisión a las universidades es responsable de estos casos. En fin. Cuando me presenté para el puesto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dije que había ido a una universidad en la que había asistido a algunas clases, pero que no era mi universidad. Había tomado algunas clases en el Instituto Politécnico Rensselaer, en Troy, y digamos que lo transformé en he estudiado ahí la carrera, digamos que lo maquillé. Tuve el presentimiento de que no me aceptarían en un lugar como el ITM si se enteraban de que venía de una universidad católica. Empezaron a ascenderme. Y un día me llamó alguien de la Academia Americana de Pediatría para preguntarme si quería coescribir un libro con él. Pues claro que sí. Y ya estaba saliendo en la televisión, en la radio, en la prensa, estaba en el candelero. Quiero que comencemos otra revolución esta noche y devolver su infancia a nuestros hijos. A menudo la gente, digamos que les llega una biografía y te presentan de una manera determinada. Y bueno, digamos que hay gente que se cree que tengo un máster o que tengo un doctorado, que tengo esto, lo otro, da lo mismo. Y yo me lo tomé, me dije, vale, si están diciendo estas cosas de mí, me da igual, aquí estoy. A menudo me llamaban doctora, porque así es como me habían presentado.
Al parecer alguien había dicho, oye, que esta está diciendo por ahí que tiene un doctorado. Y las cosas comenzaron a deteriorarse bastante rápido. Mary Lee Jones ha presentado hoy su dimisión como decana de admisiones del ITM tras 28 años en la prestigiosa universidad. En un comunicado dijo, lamento profundamente haber decepcionado a tantos miembros de la comunidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts y a tantas otras personas. No me dejaban ver a los demás miembros del personal. Me convertí en una especie de persona non grata en el campus. Y no paraba de pensar, ¿pero si soy yo? No paraba de decirle a todo el mundo, soy yo. Hace años que me conoces, sigo siendo la misma persona. Pero de repente me encontraba al otro lado de un muro. ¿Qué me ha pasado? ¿Quién soy? Caí en un pozo sin fondo. Nunca había caído tan bajo. Por curiosidad, ¿hay más hombres que mujeres en la categoría de los grandes tramposos? Antes de nada, es una gran pregunta. Si la pregunta es, ¿hay diferencias de género entre hombres y mujeres? En cuanto a hacer trampas, hay una diferencia enorme. Y la diferencia consiste en que solo las mujeres se hacen esa pregunta. Pero en cuanto a hacer trampas, no hay ninguna diferencia. Estoy en la sala de espera del aeropuerto cargando mi teléfono cuando anuncian que mi vuelo está a punto de despegar. Así que echo a correr, subo al avión y me siento en mi sitio. Y justo cuando están cerrando la puerta me doy cuenta de que me he dejado el teléfono cargando en la sala de espera. Así que voy corriendo a hablar con las azafatas. Y una de las azafatas me dice, tiene que sentarse, señora, estamos a punto de despegar. Y yo le digo, no podemos despegar, me he dejado el teléfono en la sala de espera. Lo siento, no, mire, trabajo en los informativos de la CNN. Mañana presento un programa y necesito mi teléfono porque todo el trabajo que he estado haciendo está almacenado en mi teléfono. ¿Y sabéis qué pasó? Que el avión dio media vuelta. Consiguieron mi teléfono. La azafata me lo entregó y todo el mundo en el avión se puso a mirarme en plan, ¿y esta quién coño es? Estos experimentos los llevamos a cabo en dos clases de sitios, universidades y bares. Fuimos a un bar en Washington, D.C., al que solían ir miembros del personal del Congreso, y también a un bar de Nueva York al que solían ir banqueros. Pues bien, ¿quién creéis que miente más, los banqueros o los políticos? ¿Quién cree que los banqueros? ¿Quién cree que los políticos? Vale, hay muchos más que creen que los políticos, pues los banqueros engañaron el doble. Es imposible que estéis contentos con este resultado. Es todo menos un buen resultado. Imaginemos el mismo experimento que describí antes. Rellenas el cuestionario, resuelves una serie de problemillas, trituras el folio, vas a ver al investigador y le dices cuánto dinero has ganado. Pero esta vez te dan unas fichas. He resuelto X problemas, así que me he ganado X fichas. O sea que ahora estás cobrando en fichas de plástico. Luego coges esas fichas de plástico y vas a canjearlas por dólares en una mesa que haya unos cuantos pasos. O sea que el sujeto te está mirando a los ojos y te está mintiendo, pero no está mintiendo para conseguir unos dólares, sino otra cosa. Aunque luego esa cosa se convierta rápidamente en dólares. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La gente hizo el doble de trampas. Por cierto, creo que este es el resultado más perturbador de todos los que hemos obtenido, porque si lo pensáis, nuestra sociedad se está alejando cada vez más del dinero físico. Tarjetas de crédito, acciones, participaciones, acciones derivadas, hacer negocios con gente a mucha distancia. ¿Y si a medida que aumentan las distancias en todos los sentidos, nos costara menos engañar a los demás y aún así siguiéramos viéndonos como buenas personas? Yo creo que la respuesta es sí, sin lugar a dudas. Me llamo Garrett Bauer, tengo 44 años y antes era corredor de bolsa profesional. Me encantaba operar en bolsa más que nada en el mundo, casi. Para mí lo importante no era tanto el dinero como hacer una operación inteligente. Cuando me fui a vivir a Nueva York, el primer amigo que hice se llamaba Ken. Sabía que conocía a un abogado. Me llamo Matthew Kluger. Antes trabajaba en una firma muy prestigiosa que representaba varios peces gordos del mundo empresarial estadounidense.
Hacía un par de años que conocía a Ken Robinson. Una vez hablando por teléfono me dijo, ¿así que tenéis una serie de clientes bastante potentes? Le dije, sí. Y me dijo, o sea que, hablando en plata, es como si pudieras leer hoy el periódico de mañana. Y añadió, ¿sabes que esa clase de información podría ser muy valiosa para según qué personas? Y le contesté, sí, pero es muy peligroso y es totalmente ilegal. Y Ken me dijo, tengo un amigo que se dedica a hacer operaciones en tiempo real y podría utilizar esa información para obtener beneficios y probablemente podría evitar que lo pillen porque tiene un gran volumen de operaciones. Quedamos en la calle y hablamos durante cosa de 1 hora. El mero hecho de contemplar esa posibilidad era una ruptura de mi código ético, pero en aquel momento no lo vi así. Bauer me tranquilizó diciéndome que lo que estábamos haciendo, en primer lugar, era una práctica común y, en segundo lugar, realmente no le estaríamos haciendo daño a nadie. Todas las semanas se comparte información privilegiada, por no decir a diario. Hay mucha gente que tiene acceso a información privilegiada y la usa en sus operaciones. Todo el mundo opera con esta clase de información. En mi agencia no había nadie que no lo hiciera. Empecé a compartir información y la trama cogió forma. Matt llamaba a Ken para comunicarle, por ejemplo, que creían que IBM iba a comprar Sun Microsystems. Luego me decían a mí cuántas acciones comprar, restábamos las tasas, yo las pagaba y ellos conseguían el dinero. Nunca pensé que la cosa fuera a ir a más, pero fue a más. Una noche Ken me llamó para decirme que acababan de registrar su casa. No recuerdo todo lo que me dijo, pero sí recuerdo pensar que algunas cosas eran un tanto sospechosas y me planteé la posibilidad de que alguien estuviera escuchando la conversación, pero lo descarté como si fuera solo una paranoia mía. ¿Y qué pasa con la información de tu bufete? Eso es lo que me preocupa, las búsquedas que has hecho. Bueno, no sé cómo lo has hecho. Si estuvieran al corriente, ya estarían aquí. Hay una gran diferencia entre lo que saben que probablemente sea mentira y lo que creen que pueden demostrar que es mentira. No nos van a llevar a juicio si no tienen escuchas telefónicas, si no tienen un registro de qué cosa pasó en qué momento. Claro. No tienen nada de eso. Ya. Y a la mañana siguiente me arrestaron. Me desperté con una voz que decía, Garrett Bauer, ¿dónde está? Me dije que claramente algo grave estaba pasando, porque no es normal tener a tantos agentes del FBI en tu apartamento. La Fiscalía Federal acusa a los 2 hombres de montar una trama de información privilegiada que se prolongó durante 17 años. Nuestra investigación ha arrojado la cifra de más de 109 millones de dólares en operaciones ilegales. Bauer y Kluger se han declarado culpables de los cargos de fraude de valores, blanqueo de dinero y obstrucción a la justicia. Si tomáramos todos los elementos que hemos estudiado y los combináramos en un solo entorno, obtendríamos algo muy similar al entorno en el que se produjo la crisis financiera de 2008. Hacía décadas que Wall Street no recibía un golpe tan contundente como el de hoy. Han caído 3 de los 5 mayores bancos de inversión. Ha caído el mayor banco hipotecario del país. Nuestros políticos, banqueros, reguladores y hasta los inversores se habían visto condicionados por una combinación de factores. El autoengaño, las normas sociales, la distancia con respecto al dinero, el mentir en beneficio de otros y, por supuesto, los conflictos de interés. Y creo que esa es la esencia de la corrupción. El fondo de la cuestión es que cuando entras en un sistema dado y el propio sistema te dice que todo está corrompido, de repente renuncias a tu propia integridad moral. Y precisamente por eso tenemos que tratar de averiguar lo que podemos hacer al respecto. ¿Cómo podemos conseguir que la gente se porte mejor? Porque de lo contrario, vamos a seguir padeciendo más desastres como este que acaba de producirse. A nuestro fundador siempre le ha preocupado más formar el carácter de los niños que hacerles sacar buenas notas.
Porque si plantamos esa semilla en ellos cuando son muy pequeños, cuando se hagan mayores, florecerá. Si alguien quiere comprar unos folios, por ejemplo, lo primero que hace es venir a mirar la lista de precios, escoge lo que desea comprar y pone las rupias dentro de una cesta. Y no hay supervisión. Lo hacen todos los propios alumnos. Al principio, los niños cogían las cosas sin pagarlas. Se llevaban los lápices, las gomas de borrar, hasta que el director empezó a repetirnos durante las reuniones que si robábamos se perderían muchos puestos de trabajo en el futuro y eso nos perjudicaría. Ahora la honestidad se está propagando en todo nuestro entorno escolar. Los alumnos más jóvenes también aprenden de los mayores lo que significa la honestidad. Si lo miramos superficialmente, no es más que una tienda que vende cosas, pero en un sentido más profundo nos enseña a ser honestos. Y es una prueba de que la profesora confía en nosotros y los alumnos confiamos unos en otros. Aunque sé que puedo coger lo que quiera sin pagarlo, no lo hago. Porque si vivimos sin robar, sin hacer trampas ni mentir, habremos triunfado en la vida. Muchos de los experimentos que llevamos a cabo tienen por objetivo buscar la manera de erradicar la deshonestidad. Fuimos a la Universidad de California en Los Ángeles y pedimos a unos 500 estudiantes que trataran de recordar los 10 mandamientos. Les pedimos que escribieran todos los mandamientos que pudieran recordar. Y luego los pusimos en una situación en la que podían hacer trampas. ¿Cuántos creéis que recordaron los 10 mandamientos? Exacto, 0. Por cierto, se inventaron un montón de mandamientos interesantes. ¿Y qué pasó después de que los sujetos intentasen recordar los 10 mandamientos y no lo consiguieran? Que nadie hizo trampas. Se podría pensar que las personas que recordaron más mandamientos, las que serían más religiosas, hicieron menos trampas y las personas que casi no recordaron ninguno hicieron más trampas, pero no, nadie hizo trampas. Independientemente de la religión de los participantes, todos sabemos en qué consisten los 10 mandamientos. Se basan en un código moral, en un comportamiento decente, y el mero hecho de saber eso, de recordarlo, disminuye la deshonestidad. Es más, cuando pedimos a ateos declarados que jurasen por la Biblia, dejaron de hacer trampas. No tiene nada que ver con el cielo y el infierno o el miedo a que te pillen, sino con acordarnos de nuestra propia fuerza moral. Este resultado nos pareció de lo más prometedor, pero quisimos probarlo en un contexto no religioso, así que fuimos al Instituto Tecnológico de Massachusetts y llevamos a cabo un experimento similar con los códigos de honor. Hicimos firmar un código de honor a los estudiantes del ITM. Entiendo que este breve estudio entra dentro del código de honor del ITM. Lo hicieron, trituraron sus exámenes y ¿qué pasó? Que no hubo trampas de ningún tipo. Y nadie hizo trampas pese al hecho de que el ITM no tiene código de honor. Luego repetimos el experimento en Princeton, que sí tiene un código de honor muy estricto. De hecho, los estudiantes de primer año reciben un curso intensivo de ética durante su primera semana. Conferencias, debates, el grupo de a capela tiene incluso una canción sobre el código de honor. Es una canción espantosa, por cierto, pero el caso es que la tienen. Así que hicimos que algunos de los estudiantes de Princeton firmaran el código de honor y otros no, y que algunos de los estudiantes del ITM firmaran el código de honor y otros no. ¿Hubo alguna diferencia? No. Cuando no firmaron el código de honor, los estudiantes de ambas universidades mintieron lo mismo. Cuando firmaron el código de honor, ninguno mintió. Y creo que eso es a la vez positivo y negativo. Lo negativo es que el cursillo acelerado de ética, sobre todo en la versión de Princeton, no parece tener el menor efecto a las 2 semanas. Lo positivo es que no hacen falta cursillos acelerados de ética. Al recordar a la gente su propia fortaleza moral, cambiamos su forma de comportarse. Esa es la base de la economía conductual, el hecho de poder cambiar a las personas con estas minúsculas intervenciones. La idea es que muchos pensamos que para cambiar el comportamiento de la gente haría falta cambiar la sociedad o cambiar la cultura, cuando en realidad a veces un cambio muy pequeño y puntual puede tener un gran impacto en nuestras acciones. Creo que si colaboramos tanto con el gobierno como con las organizaciones no gubernamentales, los científicos podemos impulsar un cambio. Creo que podríamos diseñar una serie de intervenciones que ayuden a disminuir los comportamientos antiéticos en el entorno laboral y en general en la sociedad.
El equipo de estudios conductuales fue creado por el gobierno británico, concretamente por el primer ministro David Cameron en 2010, con el nuevo gobierno de coalición, y la idea era introducir un modelo más realista sobre la forma en que la gente toma las decisiones, lo que motiva su comportamiento. De esta manera podríamos diseñar políticas mejores. Y resulta que tanto los impuestos como los ingresos dependen en gran medida de la honestidad. Si añadimos en las notificaciones de Hacienda que la mayoría de la gente paga sus impuestos a tiempo, no solo es eficaz, sino que es una forma más agradable de animar a la gente a pagar sus impuestos que a base de amenazas. La tasa de pago pasó del 30 al 35%. Hay quien dirá que tampoco es para tanto, que no es como pasar del 30% al 100%. Pero también se podría decir que literalmente ha bastado con una sola frase para que de repente las autoridades fiscales ingresaran cientos de millones de libras de más. Una vez empezamos a hacer pequeños cambios en muchos sitios a la vez, empezamos a ver que los efectos se acumulan y acaban dando resultados de gran calado. Se podría decir que la deshonestidad es contagiosa, y es algo que vemos en diferentes contextos, tanto en el mundo real como en nuestros experimentos en laboratorio. Tiene incluso ramificaciones más amplias si nos preguntamos cómo percibimos a la gente a nuestro alrededor. En los países escandinavos, más del 60% de la gente tenderá a decir, la mayoría de la gente es fiable. En otros países de África o Latinoamérica, por ejemplo, esa cifra desciende a menudo por debajo del 10%. Vivir en un país con una alta confianza social es una ventaja considerable. Resulta que si hacemos un gráfico, la confianza social es uno de los motores del crecimiento económico. Es un factor económico más importante que, por ejemplo, el nivel de formación. Llevamos tiempo dando tumbos en la oscuridad basando nuestras políticas en modelos muy ingenuos del comportamiento humano. Imaginemos lo que se podría hacer si aplicáramos un modelo decente del comportamiento humano a nuestras actividades, a cómo diseñamos nuestras economías y nuestras sociedades. ¿Cuántos de vosotros os habéis criado en un país que no sea Estados Unidos? Levantad la mano, por favor. Los que hayáis nacido fuera de Estados Unidos, levantad la mano. Vale. ¿Y cuántos de vosotros pensáis que en vuestro país de origen la gente hace menos trampas que en Estados Unidos? Los que pensáis que en vuestro país se hace menos trampas que aquí, levantad la mano. ¿Canadiense? Británico. Británico, ya, se nota. Y... Británico. Británico. ¿Alguien más? ¿Quién cree que hace menos trampas que los americanos? Tanzania. ¿Tanzania? ¿Estás de broma? Creo que no has oído la pregunta. Yo me crié en Israel, así que el primer sitio al que fui para hacer el experimento fue Israel. Estaba seguro de que los israelíes harían más trampas. Pues no, hacen las mismas trampas que los demás. Probamos en Turquía, en China, en Colombia, en Sudáfrica, en Portugal, probamos en Alemania, y en ninguno de esos países encontramos una diferencia sustancial. ¿Cómo puede ser? Todos hemos viajado, hemos estado en diferentes sitios y hemos tenido la impresión de que la mentira no se ve de la misma forma en todas partes. Y esa es la cuestión, que nuestros experimentos son generales y abstractos. Y en ese sentido, desvelan nuestra capacidad básica de autoengañarnos para sentirnos más satisfechos con nuestra vida. Desde ese punto de vista no somos diferentes, la gente es igual en todas partes. Y para mí esa es la lección principal. No es que seamos malos, es que somos humanos. Y lo que quiere decir eso es que tenemos que plantearnos cómo protegernos contra nuestro propio mal comportamiento y el mal comportamiento de los demás. Tenemos mucho que aprender y mucho que ganar del estudio de nuestras deficiencias éticas. Tratándose de la construcción del mundo físico, parece que somos conscientes de nuestras limitaciones. Por ejemplo, construimos carreteras o puentes que nos ayudan a hacer todas esas cosas que no podemos hacer por nuestros propios medios. Pero en cuanto pasamos al mundo mental, nos olvidamos de algún modo de que tenemos limitaciones, de que somos falibles. La ciencia es un buen punto de partida para ayudarnos a comprender esto. No va a ser sencillo, pero todos tenemos la capacidad de construir un mundo mejor, más ético y honesto. Tuvo que caerme encima todo el peso de la ley para darme cuenta de que la había cagado tomando una serie de decisiones espantosas. Ahora soy bastante honesta, más o menos como Abraham Lincoln. Intento decir siempre la verdad. Me arrepiento de todo. Ojalá pudiera contarles a mis hijas que tuve un comportamiento noble, que no engañé a su padre, que nuestras acciones traen consecuencias. Ojalá pudiera inculcarles todo eso, pero no puedo. Y si mis hijas me preguntan, les contaré la verdad, porque soy la que soy. Y tengo que aceptarlo. Antes dividía el mundo en buenos y malos.
Ahora creo que solo hay personas. Bueno, cuando salga de la cárcel mi hermano me dijo que me ayudaría, pero no tengo ni idea de lo que haré. Supongo que me va a sobrar tiempo para pensarlo. Instalaciones sospechosas. ¿Recaba la Agencia de Seguridad Nacional algún tipo de dato de millones o cientos de millones de americanos? No. ¿No? Al menos no deliberadamente. Por un lado, queremos mirarnos en el espejo y poder pensar que somos buenos, honestos y maravillosos. Por otro lado, queremos aprovecharnos egoístamente de las ventajas de ser deshonestos. Mientras solo trampeemos un poco, no tenemos por qué pagar ningún precio en cuanto a la imagen y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es lo que llamamos el factor de falseo. Es la capacidad que tenemos de portarnos mal sin dejar de vernos como buenas personas. Y todos podemos pensar en numerosos aspectos de nuestra vida en los que tenemos un factor de falseo. Pensemos en los límites de velocidad. Aunque ponga 55, ¿pasa algo si conduzco a 60 por hora? ¿Qué pasa si miento un poquito en la declaración de la renta? ¿Y si exagero mi perfil en una red para encontrar pareja? Tras hacer varios estudios, hemos descubierto que cualquier cosa que modifique el factor de falseo también cambiará la capacidad de la gente de ser deshonesta. Hay docenas de elementos que pueden alterar la magnitud de nuestro factor de falseo. Y hemos podido observar muchos de esos elementos en laboratorio. Por ejemplo, si puedes decirte que todo el mundo lo hace, te resulta más fácil racionalizar las cosas, convencerte de que en el fondo no pasa nada por hacer algo y llevar el engaño a una escala superior. Me llamo Tim Donaghy. Me crié en Havertown, Pensilvania. Mi padre era árbitro de baloncesto universitario y por eso, y porque me apasiona el deporte, decidí seguir sus pasos y hacer carrera como árbitro de la NBA. Al principio me basaba en las reglas, en cómo estaban formuladas sobre el papel. El árbitro novato, Tom Donaghy, está siendo muy severo en este comienzo de partido. Está pitando muchas faltas personales. Vamos, que está siguiendo el reglamento al pie de la letra. Me fijé en que había compañeros que estaban ascendiendo un poco más rápido que yo. Me enteré por los más veteranos de que hay una serie de trucos, una serie de formas de hacer las cosas para avanzar en la profesión. Te dicen cosas como que hay ciertos jugadores a los que se les permite retener un poco el balón o a los que no se pita ciertas faltas que podrían mandarlos de cabeza al banquillo. Rubio, prueba suerte, a ver si cuela. Dios mío, qué decisión más horrible de Jason Phillips. No se atrevió a pitar la misma falta a Kobe Bryant. Una decisión lamentable. Probablemente haya cerca de un 50% de decisiones arbitrales reglamentarias y un 50% de decisiones basadas en el favoritismo con ciertas estrellas o las presiones de los entrenadores en un momento dado. ¿Cuál fue el factor decisivo en estos últimos minutos? El tiro de silbato. Nunca he tenido una conversación con el presidente de la NBA sobre las jugadas que hay que pitar y las que no, pero desde el departamento de operaciones te dictan claramente por vídeo, por correo electrónico o en reuniones qué jugadas quieren que pites y cuáles no. Y siempre parece... ¿Cómo afecta eso a tu propia integridad? Pues que mucha más gente hace trampas. Pero podría haber dos explicaciones a esto. La primera explicación es que los sujetos han comprobado que hacer trampas en este experimento no acarrea consecuencias. La segunda posibilidad es que el hecho de que no te vayan a coger es lo de menos. Lo que cuenta es que está aceptado socialmente. Gracias por participar. Así que decidimos estudiar cómo nos afecta el que la persona que hace trampas sea como nosotros, alguien con quien nos identificamos o muy diferente de nosotros. Llevamos a cabo un experimento en la Universidad Carnegie Mellon. Todos los sujetos eran estudiantes de esa universidad. El actor también era un estudiante de Carnegie Mellon, pero le hicimos llevar una sudadera de la Universidad de Pittsburgh. ¿Qué pasa si eres un estudiante de la Universidad Carnegie Mellon y ves a un alumno de la Universidad de Pittsburgh haciendo trampas? Sigues pensando que puedes salirte con la tuya, como lo demuestra el hecho de que alguien haya conseguido irse a casa con todo el dinero, pero no piensas que sea algo digno de alguien como tú. ¿Qué pasa entonces? ¿Que hay menos trampas? O sea que lo importante no es la probabilidad de que te cojan, es más la cuestión de lo que es aceptable socialmente en nuestro círculo.
Me llamo Erika Nelson, soy de Florida. Estoy casada con mi marido, Kenny. Y entre los dos tenemos 6 hijos. Kenny y yo tenemos 2 hijos juntos. Kenny es muy buena persona. Y siempre hemos tenido una gran relación, pero pasar de 0 a 6 hijos, en fin, fue brutal. Así que él se obsesionó con su trabajo y dejamos de tener relaciones sexuales. Bueno, ya ni siquiera hablábamos. Vamos, que solo existían los niños y luego estaba su trabajo y nada más. Y yo me pasaba la vida limpiando culos, desde que me levantaba hasta que me acostaba, y en eso consistía mi vida. ¡Vamos, Ali! Si un día me daba por llevar sujetador, ya era mi día de ponerme guapa. Me descuidé un poco en ese sentido. Pero quería de verdad a mi marido y quería que la cosa funcionase. Así que intentaba hablar con él, pero dijera lo que dijera, le entraba por un oído y le salía por el otro. Nunca pasaba nada. Una vez, la última vez, hasta me puse a llorar y le dije, mira, necesito algo más en mi vida, ¿vale? Te lo tengo que decir porque te quiero y no quiero que lo nuestro se vaya al garete. Y él se encogió de hombros. No es que le diera lo mismo, solo creo que pensó, bueno, ya nos las arreglaremos. Pero en el momento no lo vi así, me lo tomé como un bofetón en la cara. Ashley Madison es una web para gente casada o gente que tiene pareja pero que quiere sexo esporádico. Un polvo sin complicaciones. Parece tener que ver con los jugadores estrella o los equipos más potentes. Kobe Bryant es una estrella en esta liga, vende un montón de entradas, un montón de zapatillas y un montón de sudaderas, y los fans pagan sumas descomunales por ver jugar a esa clase de jugadores. No creo que los árbitros tengan la sensación de estar haciendo algo malo, porque tal y como lo ven, solo están haciendo lo que les dicen los ejecutivos de la liga. Y si quieres avanzar en tu carrera y seguir recibiendo tu paga extra después de un gran partido, haces lo que quiere la liga. Y Reggie Miller tiene un porcentaje de tiro de... Como árbitro de la NBA, estaba implicado en la planificación de las jugadas que se pitarían en cada partido y sabía qué equipos tendrían ventaja y cuáles estarían en desventaja. Nunca me olvidaré de la primera vez que crucé la línea que jamás debería haber cruzado. Un amigo mío estaba mirando un calendario con partidos de la NBA y me pidió que le ayudara a hacer una quiniela. Y yo sabía de un árbitro que, digamos, iba a favorecer al dueño de cierto equipo o a cierto jugador en concreto. Así que le di esa información a mi amigo. Y le alucinó que fuera capaz de predecir el resultado de un partido. Me propuso ponerse en contacto con unos corredores de apuestas y apostar en su nombre por los dos. Llegó un momento en el que estábamos apostando probablemente en 3 o 4 partidos de la NBA a la semana. A la larga terminé sintiéndome culpable y quise parar, básicamente. Lo que no sabía es que mi buen amigo estaba compartiendo esa información con una serie de personas vinculadas con el crimen organizado. Los San Antonio Spurs son los campeones mundiales de la NBA. Lo que pasó fue que al acabar la temporada, me llamó un amigo para decirme que el FBI había destapado toda la trama a raíz de las escuchas telefónicas que habían hecho a los Gambino. Se espera que el exárbitro de la NBA, Tim Donaghy, acusado de apostar en los partidos que él mismo arbitraba, se declare culpable ante el Tribunal Federal. Para estudiar la deshonestidad tenemos que poder medir, a poder ser con precisión, el grado de deshonestidad de las personas, y para ello disponemos de toda clase de métodos. Os voy a describir uno. Muchas gracias. Vamos a empezar, así que acompañadme al laboratorio. Podéis sentaros donde queráis. Veréis que tenéis lápiz y papel sobre el pupitre. Propusimos 20 problemas matemáticos sencillos a los sujetos. Busca los 2 números que suman 10. Son problemas que cualquiera podría resolver con un poco de tiempo, pero no les dimos el tiempo suficiente. Os vamos a dar 5 minutos para resolver todos los problemas que podáis. Al cabo de 5 minutos os voy a pedir que soltéis los lápices y contéis el número de respuestas que habéis acertado.
Y cuando sepáis cuántas preguntas habéis acertado, coged vuestra hoja y venid aquí a triturarla. Y eso hacía la gente. Se nos acercaban, nos decían, por ejemplo, que habían resuelto 6 problemas, les pagábamos $6 y se iban a casa. Aquí tienes, gracias. Lo que no sabían los sujetos del experimento es que la trituradora de papel estaba trucada. Tritura los márgenes del folio, pero el cuerpo permanece intacto. ¿Y qué nos encontramos? Que de media cada uno había resuelto 4 problemas, pero nos dijeron que habían resuelto 6. He resuelto 6. Es un poco bochornoso, pero solo he resuelto 6. Creo que he acertado 7. Hemos hecho estos experimentos con 40.000 personas y de momento hemos encontrado unos 20 grandes tramposos. Son las personas que mintieron descaradamente, las que nos dijeron que habían resuelto los 20 problemas y nos robaron $400. También nos encontramos con 20 y tantos mil pequeños tramposos y ellos nos robaron cerca de $50.000. Y no me parece una imagen distorsionada de la realidad. Efectivamente, hay muchos grandes tramposos sueltos, pero son muy raros. Y por eso, su impacto económico global es relativamente bajo. Pero por otro lado hay un montón de pequeños tramposos. Y como somos tan numerosos, el impacto económico de esta categoría es en realidad increíblemente, pero increíblemente elevado. Para uno de los proyectos, Dan, Sahar Ayal y yo decidimos fijarnos en la influencia que ejerce el comportamiento inmoral de los demás en nuestra propia decisión de hacer trampas. Así que diseñamos un experimento con diferentes tipos de condiciones. Imaginemos el mismo experimento que os acabo de describir, pero con una gran diferencia. Hemos contratado a un estudiante de una escuela de interpretación que a los 30 segundos de empezar el experimento levanta la mano. Sí, ya he acabado. ¿Y ahora qué? Y dice, he resuelto todos los problemas, ¿y ahora qué hago? Vale, pues acércate. El experimento ha empezado hace 30 segundos y tú todavía vas por la primera pregunta. No te cabe la menor duda de que esa persona está haciendo trampas y el investigador dice, vale, si ya has acabado puedes marcharte. Toma, gracias. Y ves que la persona se está llevando la recompensa máxima y se va a casa. Cuando mentí en el formulario de inscripción, me dije que estaba haciendo lo mejor para mis hijas. Sabía que estaba mal, pero no sabía hasta qué punto era ilegal. Supuse que sería ilegal, pero nunca pensé que me fueran a pillar. Estoy casi seguro de que me convencí de no estar haciendo daño a nadie. No era la zorra del instituto, no era la juerguista, no era la chica mala, no era la drogata. Era la mentirosa. Era un poco el amo del cotarro. Cada nuevo chanchullo me resultaba un poco más fácil, hasta tal punto que empecé a coger confianza. No veía que estuviera haciendo nada malo. Aunque hubiera preferido no tener que pasar por eso, ahora entiendo que al menos no soy la única. Es una experiencia profundamente humana. ¿Cuántos de vosotros habéis mentido por lo menos una vez desde comienzos de 2014? ¿Y cuántos de vosotros os veis en general como personas honradas y maravillosas? El mismo grupo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nos veamos como personas honestas y al mismo tiempo reconozcamos que somos deshonestos? Resulta que se debe a nuestra capacidad de racionalización. Me llamo Dan Ariely y me interesa el comportamiento humano, me interesan la racionalidad y la irracionalidad. Me interesan los casos en los que tomamos buenas decisiones y los casos en los que tomamos malas decisiones.
En caso de emergencia, usar el martillo para romper el vidrio. Junto con mis colegas y alumnos he llevado a cabo cientos de experimentos para tratar de entender el comportamiento humano, y de unos años a esta parte nos hemos centrado en la deshonestidad. Hemos estudiado los escándalos corporativos que se han producido en todo el mundo. Enron, Qualcomm, la crisis financiera de 2008. También hemos asistido a un aumento de los casos de dopaje en el deporte profesional. ¿Alguna vez ha usado esteroides? No. Nunca he usado esteroides. Nunca me he dopado. Hemos presenciado mentiras políticas de grandes repercusiones. No torturamos a nadie. Se lo voy a repetir. No torturamos a nadie. Parece ser que no había armas de destrucción masiva. Pero dijo usted que sabía que sí las había. Dije que sabía dónde había Profesional. ¿Alguna vez ha usado esteroides? No. Nunca he usado esteroides. Nunca me he dopado. Hemos presenciado mentiras políticas de grandes repercusiones. No torturamos a nadie. Se lo voy a repetir. No torturamos a nadie. Parece ser que no había armas de destrucción masiva. Pero dijo usted que sabía que sí las había. Dije que sabía dónde había instalaciones sospechosas. ¿Recaba la Agencia de Seguridad Nacional algún tipo de dato de millones o cientos de millones de americanos? No. ¿No? Al menos no deliberadamente. Por un lado, queremos mirarnos en el espejo y poder pensar que somos buenos, honestos y maravillosos. Por otro lado, queremos aprovecharnos egoístamente de las ventajas de ser deshonestos. Mientras solo trampeemos un poco, no tenemos por qué pagar ningún precio en cuanto a la imagen y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es lo que llamamos el factor de falseo. Es la capacidad que tenemos de portarnos mal sin dejar de vernos como buenas personas. Y todos podemos pensar en numerosos aspectos de nuestra vida en los que tenemos un factor de falseo. Pensemos en los límites de velocidad. Aunque ponga 55, ¿pasa algo si conduzco a 60 por hora? ¿Qué pasa si miento un poquito en la declaración de la renta? ¿Y si exagero mi perfil en una red para encontrar... Tener un poco el balón, o a los que no se pita ciertas faltas que podrían mandarlos de cabeza al banquillo. Rubio, prueba suerte, a ver si cuela. Dios mío, qué decisión más horrible de Jason Phillips. No se atrevió a pitar la misma falta a Kobe Bryant. Una decisión lamentable. Probablemente haya cerca de un 50% de decisiones arbitrales reglamentarias y un 50% de decisiones basadas en el favoritismo con ciertas estrellas o las presiones de los entrenadores en un momento dado. ¿Cuál fue el factor decisivo en estos últimos minutos? El tiro de silbato. Nunca he tenido una conversación con el presidente de la NBA sobre las jugadas que hay que pitar y las que no, pero desde el departamento de operaciones te dictan claramente por vídeo, por correo electrónico o en reuniones qué jugadas quieren que pites y cuáles no. Y siempre parece tener que ver con los jugadores estrella o los equipos más potentes. Kobe Bryant es una estrella en esta liga, vende un montón de entradas, un montón de zapatillas y un montón de sudaderas, y los fans pagan sumas descomunales por ver jugar a esa clase de jugadores. No creo que los árbitros tengan la sensación de estar haciendo algo malo, porque tal y como lo ven, solo están haciendo lo que les dicen. ¿Cuántos de vosotros habéis mentido por lo menos una vez desde comienzos de 2014? ¿Y cuántos de vosotros os veis en general como personas honradas y maravillosas? El mismo grupo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nos veamos como personas honestas y al mismo tiempo reconozcamos que somos deshonestos? Resulta que se debe a nuestra capacidad de racionalización. Me llamo Dan Ariely y me interesa el comportamiento humano, me interesan la racionalidad y la irracionalidad. Me interesan los casos en los que tomamos buenas decisiones y los casos en los que tomamos malas decisiones. En caso de emergencia, usar el martillo para romper el vidrio. Junto con mis colegas y alumnos he llevado a cabo cientos de experimentos para tratar de entender el comportamiento humano, y de unos años a esta parte nos hemos centrado en la deshonestidad. Hemos estudiado los escándalos corporativos que se han producido en todo el mundo. Enron, Qualcomm, la crisis financiera de 2008. También hemos asistido a un aumento de los casos de dopaje en el deporte pareja. Tras hacer varios estudios, hemos descubierto que cualquier cosa que modifique el factor de falseo también cambiará la capacidad de la gente de ser deshonesta. Hay docenas de elementos que pueden alterar la magnitud de nuestro factor de falseo.
Y hemos podido observar muchos de esos elementos en laboratorio. Por ejemplo, si puedes decirte que todo el mundo lo hace, te resulta más fácil racionalizar las cosas, convencerte de que en el fondo no pasa nada por hacer algo y llevar el engaño a una escala superior. Me llamo Tim Donaghy. Me crié en Havertown, Pensilvania. Mi padre era árbitro de baloncesto universitario y por eso, y porque me apasiona el deporte, decidí seguir sus pasos y hacer carrera como árbitro de la NBA. Al principio me basaba en las reglas, en cómo estaban formuladas sobre el papel. El árbitro novato, Tom Donaghy, está siendo muy severo en este comienzo de partido. Está pitando muchas faltas personales. Vamos, que está siguiendo el reglamento al pie de la letra. Me fijé en que había compañeros que estaban ascendiendo un poco más rápido que yo. Me enteré por los más veteranos de que hay una serie de trucos, una serie de formas de hacer las cosas para avanzar en la profesión. Te dicen cosas como que hay ciertos jugadores a los que se les permite retener. Cuando mentí en el formulario de inscripción, me dije que estaba haciendo lo mejor para mis hijas. Sabía que estaba mal, pero no sabía hasta qué punto era ilegal. Supuse que sería ilegal, pero nunca pensé que me fueran a pillar. Estoy casi seguro de que me convencí de no estar haciendo daño a nadie. No era la zorra del instituto, no era la juerguista, no era la chica mala, no era la drogata. Era la mentirosa. Era un poco el amo del cotarro. Cada nuevo chanchullo me resultaba un poco más fácil, hasta tal punto que empecé a coger confianza. No veía que estuviera haciendo nada malo. Aunque hubiera preferido no tener que pasar por eso, ahora entiendo que al menos no soy la única. Es una experiencia profundamente humana.